Muy buenas tardes otra vez. Qué bendición estar aquí y compartir la palabra de Dios con ustedes. Antes que nada, vamos a orar, vamos a poner este mensaje en las manos del Señor, que sea Él quien nos dirige. Vamos a orar. Señor, te damos gracias otra vez más. Te damos gracias por tu palabra que es viva y la podemos ver al diario, cómo nos confronta con nuestros pecados, cómo nos transforma. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. No tenemos que estar adivinando, averiguar las cosas por nuestro propio conocimiento, sabiduría, etcétera. Tenemos tu palabra, Señor. Te damos gracias. Te pido que seas tú que habla a través de mí. Hazme un lado, Señor, que sea tu palabra, sea tu Espíritu Santo, Señor, que hable a través de mí. Yo no quiero decir nada, yo no quiero dar mi opinión ni nada de eso. Lo más importante es que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Soy solamente tu mensajero. Aquí está tu pueblo. Bendícelo, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar el estudio de esta tarde. El tema es la verdad, la comida verdadera. Y vamos a ver Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. Vamos a hacer un pequeño resumen de la semana pasada, los versículos que miramos. Y luego vamos a empezar nuestro estudio. La semana pasada, si se acuerdan, miramos que Jesús miró la necesidad de la sana doctrina. Miró y los miró otra vez como miramos al principio del capítulo, que Él los miró como ovejas sin pastores, tuvo compasión de ellos. Entonces miró la necesidad de la sana doctrina. Y por eso nos encontramos estudiando esta conversación que Él tuvo con la multitud, con los que quedaron, los que le continuaban siguiendo. Y les quería explicar aún más, les quería enseñar el reino de Dios. Y los evangelios nos dicen que Él mismo les enseñó el reino de Dios antes de darles de comer, si se acuerdan. Y les dijo, yo soy. Y esta declaración nos llevó a estudiar la Trinidad un poco. Miramos y miramos de que no podemos llegar a comprenderla completamente. Pero como uno de los hermanos la semana pasada, después del servicio, me recordó de una ilustración de cómo, por ejemplo, yo soy un padre. Ahora puedo decir eso porque soy un padre. Soy un padre, soy esposo y también soy un hijo, pero en la misma persona. Así el Señor es tres personas en un solo Dios. Y eso por los siglos nunca cambia. Jesús es el pan de vida, que da vida eterna, si se acuerdan, que le está hablando de la primera vez que menciona de comer el pan. En este mensaje lo vamos a ver un poquito más acerca de eso. Y también habló del maná y los padres que comieron en el desierto, que era una sombra de Jesús, y como ellos, los israelitas en el desierto, comieron el pan y murieron. Mas Jesús está ofreciendo vida eterna. Miramos que también nuestra fe no es falsa. Nuestra predicación no es en vana. Él tomó nuestro lugar en la cruz y resucitó al tercer día. Y por eso nuestra fe y nuestra enseñanza, nuestra predicación no es en vana. Y eso es de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15. Y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que podamos jactar, podemos decir que yo hice esto para obtener la salvación. Toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Miramos que también solo hay un solo evangelio, y que el evangelio
que predicamos es sencillo, no es difícil de entenderlo. El problema que el mundo tiene y el hombre natural tiene es aceptar ese regalo, porque otra vez no hay nada que jactarnos. ¿Se acuerdan? Miramos que estábamos o muertos en nuestros pecados y Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea y coma del pan verdadero tenga vida eterna. Vamos a comenzar nuestro mensaje. Vamos a leer versículos 52 al 59 y vamos a comenzar a desmenuzar los versículos un poco. Dice el 52: los judíos entonces contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y luego al 57 al 59 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Vamos a comenzar el 52. Dice otra vez más: los judíos entonces contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos comer su carne? Y no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Y no es la primera vez que vemos que la gente con la que Jesús está hablando no entienden. Si se acuerdan en capítulo 3 en Juan, Nicodemo no entendía lo que Jesús le quería enseñar acerca de el nuevo nacimiento. Su respuesta a Jesús de Nicodemo es: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y se acuerdan también en Juan capítulo 4, la mujer samaritana, a la mujer que encontró en el pozo de Jacob. Jesús le quería enseñar, le quería dar a conocer el agua viva, le quería dar el agua viva que, si se acuerdan, miramos que es el Espíritu Santo. Su respuesta es: no tienes con qué sacarla. El pozo está hondo. ¿Dónde tienes esta agua viva? Y otra vez Jesús se toma el tiempo, le explica un poquito más. Y todavía no entiende. La mujer otra vez le dice: Señor, dame de esta agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. No entendía, ella pensaba que está hablando de una agua literal. Pero si se acuerdan, Jesús confrontó sus pecados. Ella llegó a creer en el Mesías y le dijo al pueblo. Eventualmente ella llegó a creer. Qué bendición eso, pero no, al principio no entendía. Y luego, si se acuerdan, también en Juan, en el capítulo 5. Ese fue un poquito diferente porque ahí estaba hablando con los líderes de Israel, los maestros de Israel, los que deberían ser los pastores, los guías. Y ahí él no usó metáforas, no usó
sino no usó otras imágenes, simplemente usó la ley, usó la palabra. Y él la usó para confirmar que él mismo era el Hijo de Dios. Pero si se acuerdan, ellos estaban tan apegados a sus tradiciones, a su religión, que no querían ver. Ahí ya cambia un poquito más. Ahí es una persona que no quiere ver. Es lo que alcanzamos a ver. Porque las escrituras apuntan todo a Jesús. Ellos simplemente estaban tan apegados, tan arraigados a su religión que decían, no, pues es algo nuevo, no podemos, esto no puede ser verdad. No querían creer que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahora con la multitud, los que sobraron, porque me imagino que muchos hayan ido. Y para poner un poquito más en contexto, la mayoría eran judíos. Entonces vimos el nuevo nacimiento, no entendían, estaban confundidos. El agua viva también al principio no entendía. Eventualmente la mujer llegó a creer y le dijo a los demás, al pueblo. Y ahora estamos el pan que desciende del cielo. Todavía no entienden lo que Jesús quiere enseñarles. Pero se me hace bien interesante que como Dios usa metáforas, usa cosas que nosotros necesitamos para sobrevivir como seres humanos, necesitamos para sobrevivir. Que miramos el nuevo nacimiento. No puedes, es lo primero que haces, pues si no naces, pues no estás vivo, básicamente. Y luego el agua viva, el agua, todos necesitamos agua. Y luego el pan, ya estamos en el pan. Todos necesitan agua. Pero se me hace bien interesante cómo usa cosas que todos conocen, todo ser humano que ha vivido por cierto tiempo. Conoce, sabe del agua, sabe del pan para sobrevivir. Pero yo como lo veo, yo lo veo un poquito diferente esto, hablando de acerca del pan. Yo lo veo a otro nivel. Y la razón es porque habla de acerca de la eternidad, de la vida eterna. Y para ser bien claros, los judíos entendieron lo que estaba diciendo. ¿Cómo, cuando dicen, ¿cómo puede darnos a comer su sangre? Creo que ellos llegaron a entender, pero no querían recibir. Pero se me hace también otra cosa bien interesante, es cómo puede Jesús decir esto, ¿verdad? Se está arriesgando a de que lo malentiendan, que sea malinterpretado. Claro que no. El Señor no comete errores. Vamos a ver el 53. Dice, entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre. Dice, no tenéis vida en vosotros. Vamos a ver un poquito acerca del Hijo del Hombre. Habla de la humanidad de Jesús. El verbo, como vemos en capítulo 1, el verbo se hizo carne. Y esto es muy importante para darle contexto a estos versículos. Y no está hablando de canibalismo, no está hablando de comer la carne de Jesús literalmente. Está aquí hablando de la fe. Todo lo que Jesús hizo y decía era por un propósito. Y otra vez no es un error. Aquí lo que está diciendo o lo que está haciendo es por un propósito.
Y para aclarar, creo que dije que ellos habían entendido. Me confundí, disculpen, no creo que creo que ellos estaban confundidos con lo que Jesús acaba de decir. No creo que ellos alcanzaron a entender lo que significaba, lo que estaba diciendo que el que coma mi carne. Es un poco raro escuchar eso, pero no creo que hayan alcanzado a entender. Vamos a ver el 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo restaré en el día final. Y algo bien importante aquí es de que esto no está hablando de comunión. Porque como os habíamos dicho, está hablando, vimos en el 53, está hablando acerca de la fe y de la vida eterna. Los elementos no se convierten literalmente en el cuerpo, en la sangre del Señor. Si alguien te enseña eso, corre. No es bíblico eso. Los elementos, cuando tomamos comunión, que lo vamos a hacer la siguiente semana, no se convierten literalmente en los elementos. El pan no es literalmente el cuerpo de Jesús, ni la copa no se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y es un loco que tenemos que enseñar esto. Porque he escuchado no solamente uno, no solamente dos, muchos mensajes acerca de esto que dicen de una manera u otra que los elementos se convierten. Eso no es bíblico. Aquí no está hablando de la comunión. Y otra cosa bien importante es de que no puede ser comunión, no puede ser cuando tomamos los elementos, porque el tomar comunión no te trae salvación, no te da vida eterna. La Biblia, el Nuevo Testamento es bien claro que solamente por fe, no por tus obras, no lo que tomes, nada te salva, solamente tu fe en Cristo, como miramos la semana pasada con la serpiente en el desierto. Jesús alzado en el poste, la serpiente de bronce representa a Jesús en la cruz, y todos los que vean, que pongan su fe, vivirán. Entonces, la fe solamente te trae salvación, la fe en Jesús, no la comunión. Y luego, como nos dice otra vez, yo lo resucitaré en el día final. No dijo a lo mejor, si tengo suficiente tiempo o si tengo ganas, nada de eso. Es bien personal. Confianza en Él. Confianza en su palabra, de que Él no es hombre para mentir, y descansar en eso. El mensaje de la cruz, lo que Jesús representaba, lo que Jesús iba a hacer, el sacrificio era un fracaso para los judíos. Y habían decidido, y habían dicho, ¿se acuerdan? Este es el rey. Le habían dicho, este es el rey que nos va a salvar. Y ahora están diciendo, y me imagino en sus mentes, me imagino que están diciendo, este es el rey que pensábamos, que dice que va a morir. Ese es porque otra vez el mensaje de la cruz era un fracaso. Y aquí lo vemos. Vamos a ver Deuteronomios 21-22. Dice, y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le dado muerte, y los ha colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol hasta toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás en el mismo día. Pues el colgar es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te ha heredado.
Y luego, pues bien claro aquí, 1 Corintios 1:23. Pero nuestros predicamientos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. No puede ser más claro que eso. Hasta los gentiles, para esto, el Evangelio es un fracaso y lo puedes ver hoy en día. Si tratas de ir a predicar especialmente aquí en nuestra nación, la cruz es un fracaso. El mundo no quiere recibir este mensaje, porque lo ven otra vez como un fracaso. Es para los débiles. ¿Cómo puede ser un héroe? ¿Cómo puede ser un salvador que da su vida? No toma sentido. Es lo que el mundo dice. Entonces para ellos en su mente, fue de ser un guerrero a un cordero llevado al matadero. Esto no era un éxito para ellos. Ellos querían un guerrero que los iba a sacar, que iba a pelear con ellos, los iba a sacar a la guerra y guiarlos contra los romanos para liberarlos. Y el mundo igual, hoy en día podemos ver, quieren libertad, pero la verdadera libertad es ser libres de los pecados. Esa es la verdadera libertad. Y él siguió hablando de la verdad, aunque haya ofendido a muchos. Él siguió la verdad. Vamos a ver el versículo 55. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Era prohibido tomar sangre. Ni siquiera la de los animales. Era prohibido. Levíticos nos dice 17:10. Dice, si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y lo cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os lo daré sobre el altar para hacer expiación para vuestras almas, porque es la sangre por la razón de la vida. Por tanto dije a los hijos de Israel, ninguna persona entre vosotros comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún forastero que reside entre vosotros. Y cuando algún hombre de los hijos de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave se permite comer, derramará su sangre y la cubrirá con la tierra. Porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es su vida. Por tanto, dije a los hijos de Israel, no comeráis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Sin contexto, sin nada, se escucha como que Jesús se está contradiciendo aquí, ¿verdad? Porque está quebrando la ley. Está quebrando lo que el Señor les instruyó. Pero Jesús no vino a quebrar la ley. Él vino a cumplirla. Como nos dice en Mateo. Y dice, no penséis que he venido para abolir la ley y a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Pero algo interesante, leyendo estos versículos, ¿qué nos dice? En Levíticos 17, que nos dice, y cuando alguno de los hombres, nos dijo varias veces, disculpen, deja buscarlo.
nos dice que la vida es el 11. Porque la vida de la carne en la sangre, dice, y yo, ¿dónde está? Discúlpenme, dime un minuto. El 14 es. Sí. Porque en cuanto a la vida, toda carne, su sangre es su vida. Hay una razón por qué el Señor les está diciendo. Y sin duda, otra vez regresando, eran judíos, ellos conocían lo que el Señor le dijo, instruyó a Moisés y al pueblo. Pero otra vez, Él no comete errores. El Señor no comete errores y está aquí para cumplir la ley. Y lo vamos a ver el 56. Es el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Para escuchar esto como un judío, otra vez, con el contexto que acabamos de leer en Levíticos capítulo 17. Por eso dicen, ¿cómo puede usted decir que comamos su carne? ¿Cómo puede decir que bebamos su sangre? Para un judío esto era quebrar la ley. Pero otra vez, como de la misma manera, está aquí hablando de la fe y el recibir. El comer su sangre es un hecho de recibir. No está hablando literalmente. No está diciendo que coman su carne literalmente. Es todo en fe. Es lo que nos enseña Juan aquí. Cualquier otra comida que recibas y comas, morirás eventualmente. Pero Dios provee la comida que nadie más te puede dar, nadie más te la puede quitar si la has aceptado, que es la fe en Jesús, la vida eterna. Él te da vida eterna. Y es lo que estamos hablando aquí, es lo que estamos viendo, es en fe. Es recibir el sacrificio, el regalo gratuito que Él te está dando. Y la única forma de quitar el hambre es comer. Así de sencillo es. Sin comida no hay muerte. De la misma manera, sin Jesús en tu vida hay muerte espiritual y eventualmente física. La comida verdadera viene siendo su sacrificio y recibirlo en fe. Vamos a ver cómo dice aquí en el 56, dice, permanece en mí y yo en él. Aquí ya está hablando de un creyente, aquí ya está hablando de eso, permanecer en él. Y Juan habla mucho acerca de esto en sus cartas. Y si te pones a leer primera de Juan, segunda de Juan, hasta tercera, habla mucho acerca de permanecer en él. Y lo dice más como nos da a entender, si te pones a estudiar, pones a leer, es un fruto de la salvación. Permanecer en él no es algo que tú lo puedes hacer en tus propias fuerzas automáticamente. Yo permanezco en él. Permanecer en él es un fruto, así como nos enseña Juan. Vamos a ver unos versículos. Primera de Juan 3:23 al 24 dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros
por el Espíritu que nos ha dado. Bien claro. Y luego también, otra vez, también Pedro nos dice esto, primera de Pedro, versículos 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una nueva esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hace rato, en el primer servicio, cuando estaba la alabanza en el primer servicio, tenía a mi hijo, se durmió en mis brazos y el Señor me dio la imagen perfecta, me dio una imagen hermosa de que como Él descansa, está descansando en mis brazos y lo tengo aquí. Y es donde el Señor me dice: si tú, siendo un pecador, tú siendo malo, tú siendo un egoísta, lo amas y lo quieres proteger con todo, me dice, ¿cuánto más yo, que soy perfecto, que no tengo y no conozco el pecado, no sé qué sea el pecado, no lo conozco personalmente? Dice, soy un buen padre, ¿cuánto más yo no te voy a querer a ti? Y de esa misma imagen, el Señor me dice, así tienes que descansar en mí, en mis brazos, protegido. Tu salvación está en mis manos, me dice, descansa. Y el niño estaba durmiendo bien a gusto. Y eso es lo que el Señor me estaba diciendo, descansar de esa manera. No solamente empezando con la salvación, pero todo lo demás. Porque de la misma manera como Él es mi hijo, yo soy el hijo de mi Padre Celestial. Y Él me cuida no solamente para la salvación, pero todo lo demás, descansar, Él va a proveer. De acuerdo a Mateo 6, Él nos dice bien claro, descansar en Él completamente. Y otra vez, no depende de tus obras, no depende de qué tan bueno seas. Pero eso también, las obras no podemos echarlas así al lado o decir que no importan. Sí, obvio, las obras son importantes. El obedecer, todo esto son importantes. Pero esto, otra vez, ese es un fruto, es el resultado de la salvación. Eso es permanecer. No es que me tengo que portar bien, si no, no voy a permanecer. No, es todo lo contrario, permanezco, y esa es una evidencia, es fruto de que le pertenezco. Siempre es una buena señal cuando tú, como cristiano, pecas contra el Señor y le dices, y vienes hacia el Señor y dices, Señor, la regué, pequé contra ti, perdóname, así como vemos en el Salmo 51. El arrepentimiento, eso es bueno, arrepentimiento, porque de que vamos a pecar, eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿te vas a arrepentir? Esa es la gran diferencia. El fruto, otra vez, de permanecer. Y otra vez, como hay mucho que podemos ver aquí en estos versículos que vimos en Primera de Juan 3 y también en Primera de Pedro. No lo estoy, como lo veo, no le estoy haciendo justicia, haciendo referencia a estos versículos, porque estos versículos nos enseñan muchísimo. Pero una de las cosas más importantes es que tu salvación depende de Él completamente, no solamente parte
tu parte, si no, si tú quiebras la ley, no dejas de ser hijos de Dios. Eso es algo muy importante de saber. Y su espíritu nos sella, así como nos dijo Pedro y Juan. Su espíritu nos confirma que le pertenecemos a Él. El que guarda sus mandamientos, nos dice Juan. Ese es el fruto de tu salvación. ¿De qué quieres? Como vemos, nos enseña Pablo en Romanos. Y ahorita estamos viendo Romanos, pero he visto de que cuando anhelas, cuando tienes ese anhelo de que no quiero fallarle a mi Padre Celestial, esto es una buena señal de un cristiano. Eso es una buena señal. Porque el Espíritu Santo mora en ti y no te deja estar en el pecado. Otra vez va a ser bien claro, vas a pecar. La diferencia es si vas a quedar en tu pecado. Yo he experimentado eso, he tratado de vivir ambas vidas a la misma vez, y estar en el mundo y ser un cristiano, seguir a Dios. Intenté hacerlas ambos a la misma vez. Imposible, era una completa miseria vivir de esa manera. El Espíritu Santo no lo permitía y no lo va a permitir. Y otra vez, si tú anhelas obedecer a tu Padre Celestial, esa es una buena señal. Significa que le perteneces a Él. Protegidos por el poder de Dios. De la misma manera, si tú tienes hijos, cuando lo cargabas, lo tenías aquí, está protegido en tus brazos. Si estás en público, si eres como yo, como hombre en público, cuando tengo mi bebé, estoy observando a todos, soy como un león. Cuidado, no trates de dañar a mi hijo porque te vas a meter conmigo. Primeramente, proteger. ¿Cuánto más no tu Padre Celestial te va a proteger? Vamos a ver el versículo 57, dice: como el Padre vive, como el Padre que me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Cristo es el mediador que el Padre envió al mundo para dar vida eterna. No, le hemos dicho estas veces, no hay otro camino a la eternidad, solamente Jesús. Cuando pones tu fe en Jesús, como nos dice Juan 10:3, yo y el Padre somos uno. Un versículo tan corto, tan pequeño, pero qué poder tiene ese versículo en Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Los que ponen su fe en el Hijo de Dios, son adoptados como hijos de Dios. Eso es de acuerdo a Juan 1:12, y lo hemos visto vez tras vez otra vez. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Quieres saber que le perteneces a Él? El amar a tu hermano, a tu prójimo. Esa es otra señal. Y para decir otra vez, no puedes hacer esto, no de la manera que Dios lo hace, porque el estándar está puesto y nadie puede llegar a ese estándar
sin el Espíritu Santo. Si tú amas a tu prójimo, si tú amas a tu hermano como a ti mismo, esa es una buena señal otra vez que le perteneces y anhelas hacerlo. Y de hecho el Señor me trajo me trajo convicción esta semana acerca de amar a mi prójimo. En mi caso, pues primeramente es mi esposa. Y me dijo algo que me demostró qué tan egoísta soy. Me dice, oye, te dije que hicieras, no me acuerdo qué dijo, oye, te dije que hicieras esto, ¿lo hiciste? Dije, no, me dice, no. Y me dijo este comentario, tú escuchas, pero no pones atención. Y ahí me cayó el 20. Y me dice el Señor, eres egoísta, tenemos que cambiar eso. Esa es una buena señal. Cuando tú reconoces tu pecado también con tu prójimo, con tu hermano, y quieres arrepentirte, quieres reconciliar, otra vez un fruto de tu salvación. No es algo, si eres honesto contigo mismo, eres tan egoísta. Si no fuera por la palabra de Dios y no fuera que el Espíritu Santo me trae convicción, yo hubiera seguido siendo la misma persona, hasta peor. Pero si eres honesto contigo mismo, eso no puede venir de una manera natural. Tú no puedes amar a tu prójimo como Dios nos manda. Otra vez el estándar está puesto, está ahí. Y la única manera es el Espíritu Santo. Y para concluir esto, si recibes al Hijo, recibes al Padre. No hay para escoger. Yo solamente adoro al Padre. He escuchado eso. He escuchado también. Yo solamente adoro a Cristo. De acuerdo a la Biblia, así no funciona. Como hemos visto, nadie puede venir al Hijo sin que el Padre los traiga. Y no puedes llegar al Padre sin que pongas tu fe en Jesús. Porque he escuchado a ambos. Solamente adoro a Cristo, solamente adoro al Padre. El Padre es el único que cuenta. No de acuerdo a la Biblia no enseña eso. Vamos a continuar el versículo 58 que dice, este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. No solamente temporalmente, no solamente no, para siempre. Vida eterna. Y aquí está hablando de un contraste de la incredulidad y la fe. Es un contraste. Como habíamos visto, tu vida en esta tierra, como nos dice Santiago, es como un vapor. Y aquí puedes empezar tu vida eterna el día de hoy si pones tu fe en Jesús. Un nuevo éxodo de la esclavitud. Y hablando de Moisés, él era una sombra de Jesús porque como era un mediador. Si se acuerdan cómo cómo Moisés intercedió por su pueblo. Lo hizo varias veces. Y él intercedió por su pueblo. Así es una sombra de Jesús. Él interceda por nosotros. Él es nuestro abogado. Los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Y Jesús viene aquí para liberar a cada uno de nosotros. Todos los que pongan su fe, viene a liberarlos del pecado. Es un nuevo pacto. Como nos dice en Hebreos 10, un camino nuevo. Y eso es lo que hizo el sacrificio de Jesús. Él estableció un nuevo pacto. Un pacto de libertad que da de vida eterna.
Vamos a ver el versículo 59 y ahí vamos a terminar. Dice, esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Había mucha, pero mucha corrupción en las sinagogas. Pero a pesar de todo eso, y Jesús sabía que había la corrupción, pero a pesar de todo esto, Él siguió enseñando, él estuvo ahí enseñando lo que el Padre estableció en el Antiguo Testamento. Fue corrompido por el hombre. El hombre fue el quien lo corrompió. De hecho, fue Salomón. Él profanó el templo del Señor. Que nos dice la palabra que con más de 1000 mujeres tuvo, y cada una de diferente país, de diferentes partes del mundo, y ellas venían con sus dioses. Corrompieron a Salomón, y Salomón al pueblo y al templo. Trajo corrupción al templo, y aquí vemos los efectos de todo esto. La corrupción en los templos. En Hechos 7:28, 7:48, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. Y es lo que se refiere en Isaías 66:1. Así dice el Señor. Ahí está. Así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra, disculpen, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podráis edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Nuestro Señor Jesucristo siguió enseñando en las sinagogas, como le hemos dicho, que estaban corrompidas, que estaban llenas de corrupción, porque Él sabía, Él reconocía de que eventualmente, pronto, iba a habitar en templos hechos no por manos, sino solamente hechos por Dios, que viene siendo nosotros. Es lo que la Biblia nos enseña. Nosotros somos el templo. Si tú has puesto tu fe, el Espíritu Santo mora en ti. Pero por eso siguió enseñando en estas sinagogas corruptas, porque sabía lo que venía. Eso solamente era temporal. Y todo esto es por la obra del Cordero. La razón por que el Espíritu Santo puede morar en ti es por la obra del Cordero de Dios. Tú eres otra vez el templo de Dios. Y su deseo es morar en muchos más templos. Él quiere llenar las almas vacías que se encuentran allá afuera. Vamos a llevar este mensaje de salvación, porque el mundo lo necesita. Hay muchos templos corrompidos allá afuera. Vamos a llevar este mensaje para que el Espíritu Santo venga a morar en ellos y traiga vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias otra vez por tu palabra. Te damos gracias de que vemos cómo nos transforma cada vez, Señor, que leemos, cada vez que estudiamos. Y Señor, te pido, Señor, te ruego que nos guíes, que nos ayudes. Que nos ayudes, Señor, a descansar en ti, así como de la misma manera la imagen que nos das con nuestros hijos, de que nosotros somos responsables por ellos, de darles de comer y de protegerlos de toda maldad que de afuera, Señor, que el mundo quiere hacer. Es nuestra responsabilidad. Cuanto más, Señor, tú nos vas a cuidar.
Ayúdanos a descansar en la salvación y descansar de que no depende de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque si tratamos de hacer esto en nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar. Ayúdanos, Señor, nuestra necesidad, Señor, es grande. Y sigue, Señor, te pido, te ruego que nos sigas confrontando con nuestros pecados. Ayúdanos a amar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, de la manera que tú nos has instruido, no de la manera que pensamos que es lo mejor, lo más apegado que podamos a la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor. Y danos el denuedo para predicar tu evangelio. Vemos a nuestro país, vemos al mundo, la necesidad, y como son ciegos no quieren ver. Y algo que puedo ver es de que el enemigo ha hecho un muy buen trabajo cegando a la gente. Muy buen trabajo. En cualquier país que vamos a hoy en día escucho de la gente está ciega. Ayúdanos y danos de nuevo para predicar tu evangelio. Es parte de nuestra obligación, es parte de nuestra responsabilidad. Y aquí estamos, Señor. Como dice Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Soy tu siervo, somos tus siervos para llevar tu mensaje. Damos gracias, Señor, en nombre de Jesús.